Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Un feliz sábado. Qué bonito encontrarnos en las primeras horas del sábado, ¿cierto? Bueno, ya hoy día hay sentimientos encontrados, ¿no? Es nuestra última noche. Agradecida con Dios por esta bendición tan grande de estar aquí. Y hoy, bueno, vamos entonces a culminar estos temas que hemos estado hablando acerca de la infancia amenazada, ¿cierto? Con algo muy importante. Vamos a cerrar ahí los ojitos, vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre por este inicio de sábado tan maravilloso que nos has permitido, por estar aquí, que sea cualquier dificultad. Muchas gracias Padre porque siempre estás con nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda a comprender tu palabra. Dirígenos en esta noche y que el tema que hemos de escuchar sea de bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a mirar. Vamos a mirar entonces el tema en esta noche. Hemos hablado, a mí siempre me gusta cierto hacer la retroalimentación de lo que hemos venido hablando para llevar una secuencia. Y entonces hemos venido hablando de algunos tips para prevenir, ¿cierto? La violencia infantil. Hemos hablado de cómo sobrellevar, cómo superar si he sido abusado, cómo ayudar a un niño cuando ha enfrentado esto, cómo como organización de iglesia podemos también proteger a los niños de nuestra iglesia y a los niños de nuestros amigos de nuestra iglesia. Y hoy día entonces vamos a mirar, ese es un cantito, vamos a ver en el mensaje del día de hoy, cómo aferrarnos a la fe en Dios para que Él nos renueve. Yo recuerdo que una de las preguntas que hice en esas noches y que quedó creo que grabado en varios de nosotros ha sido lo que leímos, la promesa que el Señor nos ha dado en Jeremías, ¿cierto? Jeremías 33:6, ¿se recuerda? ¿Lo recuerda? Que nos decía que el Señor nos traerá, ¿qué? Curación y sanación. Curación, ¿cierto? Ante el dolor y la tristeza. Es por eso que entonces hoy día vamos a mirar en este nuevo tema. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos afianzar nuestra fe, cómo podemos recibir verdaderamente esa curación que el Señor quiere dar. Y Él quiere darnos porque la imagen de Dios, ¿cierto? La imagen de Dios a raíz de un trauma suele distorsionarse. Nosotros sabemos que en este mundo tenemos un enemigo que siempre está buscando la forma de que perdamos el fin, que es estar a los pies del Señor. Y en medio de esto, en medio de las dificultades, muchas personas suelen apartarse de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado hablar del holocausto nazi? ¿El holocausto? Sí. ¿Holocausto de qué? El holocausto nazi. Que fue cuando sí, claro, hemos oído hablar, ¿verdad? Saben, muchas de esas personas, como ustedes saben, bueno, la mayoría de esas personas que fueron allí recluidas y asesinadas en masa, eran personas que creían en Dios, ¿cierto? Eran los judíos. Y estos judíos, muchos de ellos, en un punto los que sobrevivieron, algunos cuentan su testimonio de que cuando vieron tanta maldad, cuando vieron que estaban en una situación realmente sin salida, muchos de ellos dudaron, ¿verdad? Muchos de ellos dudaron de Dios, muchos de ellos a partir de ver tanta violencia, tanta maldad, decidieron nunca más orar.
¿sí? Y hoy día lamentablemente cuentan esa historia de cómo se apartaron de Dios, cómo dejaron de creer, porque no podían imaginar cómo un Dios de amor permitía tanta maldad, ¿cierto? Tanta crueldad. Y es natural de que nosotros en nuestra humanidad queramos alejarnos, ¿cierto?, de Dios, o buscar un culpable, ¿cierto? Incluso Adán y Eva, cuando pecaron, el uno se culpaba al otro, ¿cierto? Es que la mujer que me diste me hizo, y no es que la serpiente me hizo, o sea, todos como que echándole la culpa a alguien, porque cuando el pecado está en el ser humano, nosotros solemos echar la culpa. Necesitamos encontrar un culpable, ¿cierto? Y muchas veces ese culpable termina siendo Dios. Y por eso esa imagen de Dios queda distorsionada. Pero hoy vamos a mirar entonces cómo los traumas de la infancia influyen en nuestra percepción sobre Dios. Y cómo podemos entonces también hacer para que no afecte nuestra vida. Vamos a ver la siguiente. La mayoría de los estudios sobre el desarrollo de la fe en los niños concluye que las ideas acerca de Dios provienen de la interacción del niño con ambos padres y son una combinación de características paternales y maternales. Miren esto, uno dirá, pero ¿qué tiene que ver uno con lo otro? Pues mamá es mamá y papá es papá, pero ¿qué tiene que ver con Dios? Efectivamente, cuando un niño está en un ambiente familiar sólido, el niño afianza esa relación con Dios, porque recuerden que el Señor mismo ha dicho que la relación de Él con nosotros es como la de un padre con un hijo, ¿verdad? Entonces, es por eso que cuando ambos padres se relacionan bien y se comunican bien con su niño, y por supuesto tienen una buena relación con Dios, entonces van a enseñar ese amor de Dios a los niños, ¿verdad? Por el contrario, los niños que pronto están en un ambiente familiar un poco distorsionado, un poco fragmentado, ¿cierto? Suelen no abandonar sus creencias, o suelen no afianzar su fe en nadie, porque dicen, yo no creo en nada, yo todo lo hago por mí mismo, yo salgo adelante por mí mismo. Hemos escuchado eso, ¿verdad?, de personas así. Entonces es importante que esa combinación del relacionamiento, ¿cierto?, entre padres y hijos posibilite o armonice un ambiente que transmita o que haga sentir al niño cerca de Dios, ¿verdad? Vamos a mirar entonces otros aspectos. Avanzamos. Las experiencias de amor, confianza y obediencia obtenidas de esas interacciones constituyen el fundamento para contar con vivencias espirituales sólidas a lo largo de la vida. ¿Se dan cuenta? Esas experiencias de amor, de confianza y de obediencia. Recuerdan que cuando hablamos de los tips para prevenir todo esto, uno de los más grandes tips que teníamos es que un padre debe de brindar esa confianza a su niño, ¿verdad? Así como, mire, ¿cuántas veces nosotros le hemos leído en la palabra, no temas, que yo estoy contigo? Y no temas, y ten ánimo, y no te desanimes. Muchos escuchamos en la Biblia eso, ¿verdad? El Señor nos da la confianza porque siempre Él dice, no temas, y luego dice, yo te ayudo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. No, ¿cierto? O sea, siempre estamos leyendo en la palabra, el Señor está dándonos la confianza de decirnos, no tienes que tener temor porque yo estoy contigo. Lo mismo en esa experiencia de confianza y obediencia y en esa interacción que como padres se pueden tener, pueden brindar a los niños, les ayudan a contar con vivencias espirituales que son sólidas a lo largo de la vida. Y ahí yo quiero contarles también una experiencia personal. A mí desde muy pequeñita me enseñaron a leer. Mi mamá, yo entré de hecho a estudiar en el colegio de 4 años, en lo que hoy día sería 5 años, que en Colombia le llamamos preescolar, aquí le llaman inicial, ¿cierto? A mí me enseñaron a leer desde muy pequeñita. ¿Y saben en qué libros yo aprendí a leer? En unos libros que se llaman Mis Amigos de la Biblia.
En esos libros de mis amigos de la Biblia fue en los que yo aprendí a leer. Y a pesar de que, miren, les cuento esto, mis papás no eran bautizados, o sea, ellos iban a la iglesia, se llevaban a mí a la iglesia, participaban, se relacionaban con todas las normas de la iglesia, pero ellos no se habían bautizado. Y sin embargo, a mí me enseñaron esto, y nosotros los viernes en mi casa recibíamos el sábado. Es muy curioso porque, vuelvo y les digo, o sea, todavía mis padres no se habían bautizado, pero desde muy pequeñitos a mi hermana y a mí nos enseñaron a amar a Dios, a cantar los himnos. Teníamos himnarios en mi casa, cantábamos, leíamos la palabra. Y esas experiencias para mí hoy en día son eso, miren. Vivencias espirituales significativas, tan sólidas, que hoy en día me han hecho, y en mi adolescencia sobre todo, porque yo me bauticé cuando tenía 15 años. Desde mi adolescencia, imagínense una etapa en la que uno está, por ejemplo, yo que hacía coreografías en el colegio de baile y todo, imagínense, en una etapa de la adolescencia donde uno quiere tantas cosas y al final no sabe ni qué es lo que quiere. Pero tan sólido fue ese mensaje, tan sólido fue esa experiencia que mis padres me enseñaron, el amor de Dios, que me permitieron de que yo hoy en día esté aquí, y que yo, siendo la mujer que hoy en día soy, diga, pueden pasar dificultades, puedo tener cualquier problema, pero lo único que no puedo hacer en mi vida y lo único que no quiero hacer en mi vida es apartarme de Dios, ¿cierto? Entonces, hermanos, que nosotros esa relación, ese deseo de permanecer al lado de Cristo, podamos inculcarlo en nuestros niños. Y cuando yo digo inculcar, muchas personas dicen que se lo tienen como que meter así con un tornillito en la cabeza. No, es con amor, ¿cierto? Con amor, con tranquilidad, realizando, y yo hago mucho énfasis, sobre todo ahorita que estoy siendo maestra en la iglesia de intermediarios, yo le digo mucho, le insisto mucho a los papás, hagan su culto familiar. Todos tenemos que hacer un culto personal, es cierto, pero hagan el culto familiar. Los niños, la retención o la retentiva de los niños es muy corta. Hagan el culto 5 minutitos, porque ya después de 5 minutos, créanme que ya no, lo que usted hable, lo que usted diga, ya no le va a prestar mucha atención. Pero que esos 5 minutitos sean valiosos, canten, ¿sí? Y háganlo a cualquier hora del día que usted pueda. Algunos padres pueden hacerlo en la mañana porque se levantan todos juntos para ir al colegio y para ir a trabajar, entonces juntos hacen su culto. Pero si no, lo pueden hacer en la noche. Pero en el día, mis hermanos, procuren sacar esos 5 minutitos y tener el culto con su Dios. Eso afianza la relación con Dios. Vamos a ver otros aspectos. Estudios recientes en el campo de la neurociencia han revelado la importancia de los primeros 3 años de la infancia y la fuerza de los vínculos afectivos construidos con los padres en esta etapa. Los niños en los primeros años de vida es donde nosotros podemos moldear, ¿cierto? En esos primeritos, y miren cómo podemos mirar en este estudio, y es veraz, los niños antes de los 3 años es donde nosotros les podemos ayudar a modelar un poquito su forma. Cada niño, efectivamente, es cierto, tiene un carácter diferente, una forma de ser distinta, pero en esos primeros años es donde nosotros podemos hacer el mayor trabajo. ¿Y saben cómo nosotros tenemos garantía de que eso es cierto? Con la vida de Jesús. Jesús desde muy pequeño, María le enseñó, ¿cierto? Y por eso Él vivió, aunque sabemos que también fue 100% Dios, también fue 100% humana. Y su madre, que era humana, lo enseñó desde muy pequeñito a amar, a saber su propósito en esta tierra, ¿cierto? Saber cuál era el propósito por el que vino acá. Y cuando tenía 12 años, hemos visto que incluso en el templo Él hablaba, ¿cierto? Con tal sabiduría que los líderes de iglesia se quedaban sorprendidos, ¿no? Entonces, es importante que al niño en esos primeros años de vida lo podamos ayudar. Y otro dato importante quiero que resaltemos, y es que en la vida de Moisés. Ustedes saben que Moisés, sus primeros años de vida fueron traumáticos y tuvo que estar separado también de su mamá por un tiempo.
pero bueno, por un corto tiempo, porque luego la hija el faraón, ¿cierto?, le dijo a su propia madre que lo educara. ¿Y saben lo que dice el libro de Patriarcas y Profetas, donde habla de la vida de Moisés? Dice que Moisés en esos primeros 7 años, porque él estuvo 7 años con su mamá que lo estuvo educando, su madre propia, él fue en esa etapa donde la mamá hizo el trabajo que le permitió a Moisés recibir, número uno, despojarse de todos los talantones que tenía bueno, los privilegios que tenía como hijo de la hija de Faraón, despojarse de todo eso y decidir seguir la misión que el Señor le había encomendado, pese a que fuera tartamudo, pese a que tuviera lo que sea, pero esos primeros años, en esos primeros años de vida, la mamá inculcó tanto el amor a Dios en su hijo que le permitió que, miren, si dice Patriarcas y Profetas que si no hubiese sido así, probablemente él no hubiese tomado esa decisión, no hubiese decidido hacer lo que el Señor había pedido que hiciera. Entonces, se dan cuenta, mis hermanos, lo importante que son los primeros años de vida en la vida de nuestros niños, para tener en cuenta. Vamos a avanzar entonces. Miramos también que por otro lado los estudios también han demostrado que los perjuicios y las pérdidas generadas por las experiencias adversas que pueden perjudicar la arquitectura del cerebro con efectos negativos que perduran para toda la vida. Entonces, si bien es cierto en esos primeros años de vida, cuando se hace un buen trabajo, rinde frutos para toda la vida, tristemente también en esos primeros años de vida, cuando no se hace un trabajo diligente en la vida del niño, puede traer consecuencias que duran para toda la vida. Entonces debemos ser muy cuidadosos. Y si su niño todavía está un poquito ya ha crecido, ya tiene más de 3 años y usted siente que hay cosas que no ha logrado, ¿cierto? O que no se lograron, déjeme decirle que también es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo que no puede hacer Dios no lo puede hacer nadie, entonces también tenemos que creer en Él. Pero aprovechemos esos primeros años y cuidemos de que en esos primeros años el niño tenga lo necesario para la vida, y no para la vida en la tierra, sino para la vida eterna, ¿verdad? Avanzamos con la siguiente. Vamos a ver entonces cómo ocurre la desfiguración de lo divino en esos niños que hemos visto, que tienen ese trauma. ¿Qué pasa si ese vínculo es violado debido al abuso sexual por parte de alguien en quien el niño debería confiar? Es decir, ¿qué pasa si esa persona a la que el niño más quería fue la persona a la que le hizo daño y desfigura totalmente ese amor de Dios, ¿cierto?, en la vida de él? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Seguimos. Vamos a ver entonces qué hacer. Al salir lentamente del egocentrismo característico de la primera infancia y comenzar a interesarse por el mundo que lo rodea y por pertenecer a una comunidad, la referencia de las personas dignas de confianza y de ser imitadas se expande más allá se expande más allá de los padres. Es decir, ¿se acuerdan que también hablábamos de una red? ¿Se acuerdan que hablábamos de una red de confianza para el niño? Que son esas personas que son un baluarte importante en la vida de él, y que el niño debe conocer quiénes son las personas de esa red de confianza para que lo apoyen en casos de peligro. Y entonces es aquí donde se refiere eso. Esas personas, o mejor dicho, esa figura digna de confianza debe expandirse o se expande más allá de los papás.
Por eso nosotros debemos afianzar relaciones sólidas con personas que ya, bueno, ya nosotros tenemos base, ¿no? Porque ya también hemos visto el perfil de abusadores, que puede, la mayoría de las veces son personas muy cercanas a nosotros, y nosotros debemos hacer identificación, por supuesto, pidiendo la sabiduría del cielo. Pero así mismo como hacemos identificación de esas personas, debemos hacer identificación de esas personas dignas de confianza y con las cuales podemos afianzar esa relación para que tengamos esa cadena o ese círculo de protección para nuestro niño, ¿verdad? Vamos a ver entonces otros aspectos. Así la fe se desarrolla cuando el niño convive con personas espiritualmente maduras, confianza maduras, ¿sí? Comienza a asimilar sus creencias. Con esas personas que estoy hablando, les estoy comentando, el niño afianza su relación, ¿verdad?, con Dios y le permite tener una muestra y un ejemplo, porque los niños aprenden por imitación, ¿cierto? Tal como nosotros somos, tal es nuestro hijo. Lo que nosotros hacemos, el niño también lo hace y lo dice, ¿verdad? Vamos a ver, seguimos. Cuando es víctima de abusos practicados por maestros, líderes religiosos, amigos de la familia u otros adultos socialmente investidos de autoridad, se produce, mire lo que sucede, una ruptura en su todavía frágil construcción de valores morales y religiosos. Y es aquí, miren, el peligro de esto no es solamente que lo viva el niño, sino que cuando sucede esta ruptura de la que habla el niño, de los valores, pues el niño puede llegar a considerar de que si esta persona hace así, yo también puedo hacer. Y es donde salen también incluso los grandes, algunos lamentablemente psicópatas. Si se dan cuenta, muchas de las personas más peligrosas reconocidas a nivel mundial, cuando miramos su historial de niños, fueron niños que también fueron abusados, niños que sufrieron mucho maltrato, que vivieron todo esto que estamos viendo. Entonces mire que el daño no es solamente porque se pueda quedar como un niño reprimido o con tantos problemas psicológicos, sino que el daño psicológico puede incluso hacer un nuevo perpetrador, ¿cierto? Ese mismo daño puede causar que, así mismo como le hicieron a él también haga a otras personas. Miren lo delicado. ¿Seguimos? Además de socavar su capacidad de amar y confiar, eso puede imprimir imágenes de terror y destructividad en la mente del niño, asociadas a la idea de que él es culpable, como veíamos anteriormente, ¿cierto? Dios no me puede amar, o si Dios me amara, no me dejaría que me pase eso. Entonces se cambia, se desfigura la imagen de Dios. Vamos a ver. Podemos concluir que las consecuencias del abuso sexual practicado por quienes deberían mantener a los niños seguros y protegidos, o por quienes deberían representar con su ejemplo el conjunto de creencias de la comunidad de fe, potencialmente tiene la capacidad de imprimir el desarrollo de la religiosidad del niño. Entonces, podemos decir, como nos está diciendo allí, podemos decir que si como líderes y como hermanos de iglesia nosotros damos un mal ejemplo a los niños o permitimos que él viva este tipo de situaciones, vamos a causar en él ambos impactos, ¿cierto? Podemos causarle tanto un bien si le hacemos bien, o un mal si también lo dejamos a la intemperie. Entonces, es de cuidado, es de análisis. Y pienso, mis hermanos, que todo el tiempo estamos como, en esta semana hemos estado casi como que recordando, repitiendo lo mismo o mirando con diferentes términos, pero lo interesante es que nos invita a afianzar las creencias que tenemos, que nos invita a capacitarnos como padres, como amigos y como una red de confianza, porque saben, nosotros mismos podemos ser
parte de la red de confianza de otros niños, ¿sí? Externos o ajenos a nuestros niños de casa, para poder entre todos ayudarnos. Esta misma semana estuve en clases con mis niños viendo un video de justamente hablando de esto, y veíamos un experimento social, no sé si les comenté, un experimento social donde raptaban a un niño, ¿sí? Y mis niños se quedaban así como aterrados porque decían, Miss, la gente no hace nada. El experimento se trataba de que a la altura de un callejón donde transitaban muchas personas, o sea, aquí está la vía por donde la gente transita comúnmente, y hay un callejoncito muy oscuro. Y entonces el experimento era que un hombre salía del callejón, veía que un niño iba pasando y le tapaba, o sea, lo cargaba, le tapaba la boquita y lo metía al callejón. Y mis niños se aterraban porque veían la indiferencia de la gente. Es decir, en el video vimos cómo incluso una mujer iba hablando por teléfono, vio donde llevaban el niño, hizo así y luego hizo la cara como, y siguió de largo hablando por teléfono. Y los otros nada más veían cómo se llevaba el niño y nadie hacía nada. ¿Sí me entienden? Entonces, qué triste. Solamente en el video donde vimos tantas personas, solamente vimos a una mujer que contra todo, sin importarle nada, se metió al callejón. Cuando vio que agarraron al niño, ella se metió. Y luego el niño junto con el señor salieron y le dijeron que era un experimento social, le explicaron. Pero miren, ella por lo menos tuvo ese corazón, ¿cierto? De no me importa, no conozco el niño, no sé quién es, pero yo lo voy a ayudar. Entonces, que nosotros, hermanos, no nos llenemos de temor. Saben, yo aquí a veces nosotros somos conscientes de que vemos muchas injusticias que suceden alrededor de nuestro entorno, ¿sí? Vemos muchas cosas y por no meternos en problemas, también como que pasamos de largo, ¿verdad? Pero tratemos, hermanos, dentro de lo posible, no ser indiferentes ante el dolor ajeno. Sí, es riesgoso. Sí, es peligroso, nos podemos meter en problemas, pero ahí en ese momento yo pienso que deberíamos incluso de pensar, ¿y si fuera un familiar mío? ¿Y si fuera mi hijo? Yo me imagino que esta mujer que se metió al callejón diría, yo me meto porque a mí me gustaría que si mi hijo estuviera en problemas, pues alguien lo ayude, ¿verdad? Este niño no es nada mío, pero yo me meto al callejón para ayudarlo porque a mí me gustaría que si mi hijo está en peligro, a mi hijo también lo ayude. Entonces, pienso que nosotros deberíamos convertirnos en eso, y a eso nos ha mandado el Señor, ¿cierto? Él dice que no nos ha dejado a nosotros espíritu de cobardía, sino para poder afianzarnos en Él, y esa es la invitación de nosotros hoy. Vamos a avanzar avanzamos. Vamos a mirar entonces que Dios puede ofrecer sanación, gracia y fuerza para superar el trauma causado por el abuso. Y a la luz de la palabra, como hemos visto esta semana, encontramos que sí puede sanar, de que Dios puede curar, de que Dios puede restaurar lo que se ha dañado, ¿verdad? Nosotros en un mundo consumista en el que estamos, se nos daña cualquier cosa y lo tiramos, y ya no sirve. Por el gusto lo mandamos a arreglar porque sale más caro la arreglada que comprar uno nuevo. ¿Cierto? Entonces como que pensamos así, pero en cuanto que pensemos eso de lo material, pero que no pensemos eso de las personas, ¿cierto? Y que no pensemos eso de nosotros mismos. Porque si nos dañamos, ya no es que queda así. Muchas veces escuchamos, no, ese muchacho ya no cambia. Él ya es así. No, fulanito, no. Él toda la vida ha sido así, hasta la altura ya no cambia. Pero saben, Dios puede cambiar, ¿sí? Y nosotros podemos ser parte de ese cambio. Avanzamos y vamos entonces a finalizar este tema mirando las vivencias sostenidas. Esto ya hemos leído. Vamos a avanzar. Y bueno, quiero concluir en esta parte, como siempre, con un versículo. Vamos a mirar entonces nuestras Biblias
Vamos a buscar en el libro de Romanos. Vamos a mirar en el libro de Romanos los versículos 1 y 2. Sí, Romanos 12, versículos 1 y 2. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Así es la voluntad de Dios, la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y por eso Él nos dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, ¿sí? Ante Él, ¿cierto? Que nos presentemos como ese sacrificio vivo y que no nos conformemos a este mundo. Porque, hermanos, los días hoy en día, y justamente este día, se terminó más rápido de lo que pensábamos, ¿cierto? No nos alcanza el día para hacer todo lo que tenemos que hacer, porque el mundo nos consume. Este mundo nos consume con todo lo que tiene, nos mantiene ahogados, nos mantiene absortos en el trabajo, en la ocupación, en el colegio, llevar a los hijos, pagar los servicios. Mantenemos absortos en las cosas de este mundo, ¿cierto? Y solamente a veces tenemos un respirito cuando venimos aquí a recibir ese pedacito de pan de vida que es la palabra de Dios. Pero que no vivamos así, con migajitas, con pedacitos, ¿cierto? El Señor dice que nos presentemos ante Él como un sacrificio vivo y que no nos conformemos con este mundo, hermano, no nos parezcamos a este mundo, marquemos la diferencia. Este mensaje que nosotros hemos recibido esta semana, nos preguntaremos, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha dado este mensaje? Y el propósito, mis hermanos, es que seamos apoyo y que también seamos esa luz que el Señor quiere que seamos para aquellos que están sufriendo. El conocimiento que usted ha adquirido esta semana, hermano y amigo, es para que usted apoye a alguien que lo necesita y tenga los recursos, ¿cierto? Porque ya el Señor nos ha mandado, ¿cierto? Nos ha invitado esta semana a instruirnos más, porque con esto nos quedó corto, ¿cierto? Este mensaje nos ha quedado cortito. Él quiere que cada día nos capacitemos, que cada día nos conozcamos más acerca del tema y podamos ser esa ayuda que requieren muchas personas en este mundo, porque recuerden que la mitad, bueno, y eso dentro de los estudios, nada más, dentro de los estudios vimos que la mitad de las personas, de los niños a nivel mundial, es decir, en todo el mundo están sufriendo de abuso. Entonces, que no sea mi niño, pero que tampoco sea el niño de mi amiga, de mi vecino y del niño que no conozco, que yo estoy viendo. No nos detengamos, porque tenemos un Padre que nos puede cuidar, que nos protege y nos guarda. No nos detengamos y brindemos apoyo a aquellos que necesitan. Entonces, mis hermanos y amigos, espero que este mensaje que el Señor nos ha mandado quede en nuestros corazones y que podamos recordar, ¿cierto?, en un momento que lo necesitemos, esto que hemos aprendido para poder ser esa luz. Dios me los bendiga. Ahí donde estamos vamos a inclinar el rostro, vamos a orar para culminar. Amado Señor, muchas gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, un Padre amoroso, que hablas a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque esta semana ha sido una semana de bendición, una semana de adquirir nuevos conocimientos,
sobre esta problemática a nivel mundial que daña, que destruye y que también, Señor, no estamos exceptos de que nos pueda suceder a nosotros, a nuestros familiares, porque mientras estemos en este mundo, penurias el enemigo quiere que pasen, pero sabemos que aferrados a ti podemos salir más que vencedores. Ayúdanos, Padre, a cada día poner en práctica lo aprendido, a cada día tener presente lo que tú quieres para nosotros. Dirígenos en esta noche, permite que al salir de este lugar vayamos henchidos con el corazón henchido de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos por todas las cosas. Amén.